Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar de IRSA, en esta ocasión por el lanzamiento de las ON clase 15 y clase 16, cuyos fondos serán destinados a cancelar la ON clase 2, originalmente emitida por IRSA Propiedades Comerciales, por $121 millones. Aquí estamos el equipo Matías Gaibirowski, el CFO, Leonardo Magliocco, gerente de Mercado de Capitales, y quien les habla, Santiago Donato, a cargo de la gerencia de relación con inversores. Vamos a dar una breve presentación de la compañía, contando los últimos acontecimientos, la evolución de los últimos indicadores financieros y un resumen de la oferta. Y después vamos a abrir a preguntas y respuestas para que puedan sacarse todas sus dudas. Lo haremos a través del chat y las iremos tomando en el orden que las vayamos recibiendo. Para empezar, una breve descripción de IRSA, para los que quizás no están tan familiarizados. Después de la fusión con IRSA Propiedades que hicimos el año pasado, consolidamos todo el vehículo en una sola compañía, en IRSA, en dos segmentos, en el negocio de renta, en el cual alocamos los 15 centros comerciales que tiene la compañía en Argentina, 335.000 metros cuadrados de área bruta locativa, 6 edificios de oficinas, con 84.000 metros, 3 hoteles, 2 en Buenos Aires y el Yao Yao en la ciudad de Bariloche. Consolidan aproximadamente 500.000 metros cuadrados de área bruta locativa en el país. Una compañía que lleva 30 años adquiriendo, desarrollando y operando real estate en el país, y muchísimos años también cotizando en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Buenos Aires, accediendo a los mercados de capitales. Esta es una nueva transacción que estamos lanzando después de innumerables transacciones a lo largo de toda nuestra historia. Además, IRSA tiene un segmento de desarrollo, que es un poco el crecimiento de la compañía a futuro, donde ahí creo que lo más relevante, y tuvimos la suerte de obtener la aprobación después de muchos años de nuestro principal proyecto Costa Urbana, en Puerto Madero Sur, que después Matías les dará un poquito más de detalle. Tenemos cantidad de reservas de tierras para desarrollos de usos mixtos en Argentina, y el porcentaje en banco hipotecario, que es hoy alrededor de un 30% stake. Así que ahora los dejo con Matías para que les dé un resumen de los últimos acontecimientos, y después dejamos la parte del Q&A para el final de la sesión. Buen día a todos, gracias Santi. Muchas gracias a todos por la participación. La idea es contarles un poco la transformación de IRSA que tuvimos en estos últimos 3 años. Me remonto al 2020 y era un año difícil para nosotros en lo financiero, con varios vencimientos de deuda durante el año y todavía no había pasado la pandemia. Y de repente tuvimos los shoppings cerrados 8 meses, que no estaba previsto en ningún presupuesto. Y lo que yo remarco mucho fue nuestra capacidad de adaptación al contexto y de no quedarnos quietos y de hacer un montón de cosas. Imagínense lo que es para cualquier negocio donde por 8 meses la principal fuente de ingresos pasa a ser 0, y lo que eso significa en términos del día a día de una compañía. Por suerte, claramente el portfolio de activos que tiene IRSA es un portfolio de activos único y que nos hizo pasar esta pandemia de una manera donde no lo sufrimos tanto, aunque sí tuvimos que hacer un montón de cosas en el día a día para adaptarnos a lo que pasaba, ¿no? Principalmente, la primera decisión que tomamos fue un acompañamiento a nuestros locatarios, donde se cobró 0 renta por 8 meses. Bajamos un montón los gastos de la compañía para que lo que iba de la parte de expensas a nuestros locatarios sea lo menos indispensable. Bueno, y un montón de cosas que tuvimos que hacer para adaptarnos y tratar de pasar de la mejor manera la pandemia. Ya hoy, el 2023, lo podemos ver como parte del recuerdo, con un montón de aprendizajes, y sí, ya desde el año pasado, viendo una recuperación muy fuerte en lo que fue nuestro segmento de renta. Ahora vamos a ir en detalle en métricas de consumo y de ocupación y qué pasó durante estos últimos años. Tuvimos también muy afectado en nuestro segmento de hoteles. La pandemia fue otro de los segmentos gravemente afectados. Eso a partir de que se abrió el turismo interno, el Yao Yao empezó a recuperar espectacularmente, y ahora
Ya los hoteles de Buenos Aires están funcionando bien, también vamos a dar métricas de eso. Pudimos vender oficinas a precios muy atractivos. Hemos hecho varias ventas de oficinas que vamos a repasar. Claramente uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años para IRSA fue la aprobación del proyecto Costa Urbana. Nuestra principal reserva de tierras, al lado de Puerto Madero, son 70 hectáreas, que conseguimos la aprobación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para fines del diciembre del 2021. Y vamos a ver también un proceso de fuerte desendeudamiento desde el 2020, donde a pesar de la pandemia y a pesar de la baja en nuestros ingresos, pudimos desendeudar la compañía a niveles, diría, mínimos en nuestra historia, que también lo vamos a revisar a lo largo de la presentación. Si vamos a la parte de centros comerciales, saben que es nuestra principal fuente de ingresos. Vamos a observar a la izquierda lo que fue la ocupación. Peor momento de la pandemia, llegamos a estar en el 89,6% de ocupación. No es una ocupación tan baja, una desocupación tan baja. Creo que lo que hicimos ahí fue más de acompañamiento a los locatarios, probablemente concediendo en precio, haciendo muchas concesiones para mantener una ocupación alta. Esas concesiones se fueron eliminando después con la recuperación gradualmente. Hoy ya estamos con una normalidad total en nuestra política de ingresos, alquilando locales como lo hacíamos previo a la pandemia y recuperando bastante la ocupación, ya a niveles del 93,7%. Yo acá hago una diferenciación entre lo que eran grandes superficies. Nosotros en la pandemia o producto de la política o de la macroeconomía argentina, hubieron dos compañías grandes que dejaron Argentina, Falabella y Walmart. Ellos ocupaban grandes superficies en nuestros centros comerciales, entonces parte de esa vacancia que vemos hoy es de grandes superficies que estamos reconvirtiendo a superficies más chicas. No tenemos locatarios que puedan tomar en una sola posición 4.000, 5.000 metros cuadrados. Por lo general, el tipo de locatarios que vemos en nuestros centros comerciales son de menor tamaño, entonces estamos dividiendo esos espacios en tiendas más chicas y alquilándolos. Sacamos las grandes superficies, el 93,7%, hoy les diría que estamos en el 98% de ocupación, eliminando esas grandes superficies. Del lado de la venta de nuestros locatarios, también vimos una fuerte recuperación. El nivel de actividad hoy es bueno. Estamos un 20%, 21, casi 22% en términos reales por arriba de lo que era la pre-pandemia. Y esto lo venimos viendo trimestre a trimestre, cómo viene mejorando y la tendencia sigue igual. Diciembre no fue un buen mes por el Mundial y hubo muchos días de partido y de festejos y algún feriado, así que eso hizo que diciembre no sea el mejor mes en términos de la tendencia como veníamos. Enero ya vemos igual de la tendencia de lo que era noviembre, así que estamos contentos con la performance de nuestros locatarios. Si vamos a las oficinas, en las oficinas principalmente lo que fuimos más activos es en el manejo de nuestro portafolio. Si vamos algunos años atrás, habíamos decidido vender algunos edificios y construir dos nuevos, que era el edificio que está al lado del DOT, que hoy ocupa casi en su totalidad Mercado Libre, y el otro edificio, el que estamos hoy nosotros en la oficina, que es el edificio de La Paulera, en la mejor zona de oficinas de Buenos Aires, que también desarrollamos nosotros. Pero lo que decimos es estar muy activos en el manejo de portafolio. Probablemente esto en otros países sea distinto. Los que operan oficinas, las compañías operadoras de oficinas, por lo general eran acumuladoras de oficinas, producto de las bajas tasas de interés en el mundo. El cap rate, que lo que dejaba una oficina, era más alto que lo que pagaban de costo de endeudamiento, entonces por eso veíamos todas las compañías alrededor del mundo acumulando y acumulando activos. En nuestro caso, y producto del alto costo de capital argentino,
tenemos que ser más activos en el manejo del portafolio y estuvimos desarrollando y vendiendo. Entonces vemos ahí la fluctuación de cantidad de metros cuadrados que tenemos. Esto va a ser, les diría, es parte de la estrategia de la compañía, o sea que es parte, no se deberían sorprender si vendemos oficinas o desarrollamos nuevas, es parte de nuestra estrategia en este segmento. La ocupación, estamos en niveles de 82% en AAA. Probablemente esto lo veamos crecer en el próximo quarter. Piensen en este edificio que estamos, el de La Paulera, lo inauguramos en el medio de la pandemia, con el desafío que significaba alquilar un edificio entero en ese contexto donde nadie sabía si la gente iba a volver a las oficinas o qué iba a pasar. Con lo cual la vacancia que tuvimos no fue significativa en este edificio, pero fue más alta de lo que hubiera sido si hubiéramos abierto en un contexto normal. Le diría que está pronto a alquilarse el 100% de este edificio, así que ya estamos en indicadores muy buenos. La renta se mantuvo estable a niveles de $25 por metro cuadrado. Piensen que esto es un dólar link, son $25 oficiales, nos pagan al tipo de cambio oficial, o sea, nosotros recibimos pesos, pero sirve de alguna manera como un hedge en términos de dólares también. Si vamos a los hoteles, acá hay una segmentación clara entre lo que fueron los hoteles de Buenos Aires y los hoteles de, bueno, el Yao Yao en el sur, en Bariloche. Yao Yao están funcionando espectacular, en el mejor momento de muchos años. Ocupaciones súper altas, tarifas muy buenas, y los hoteles de Buenos Aires recuperando. Este es el último quarter, fue creo que el primer quarter en la historia de la compañía donde el segmento de hoteles generó más EBITDA que nuestro segmento de oficinas. Lo vamos a ver después en la evolución del EBITDA por segmento, pero están andando muy bien, principalmente por el Yao Yao. Si vamos a la parte de venta de oficinas, esto es lo que les decía, fuimos muy activos en vendiendo. Esto fue una muy buena noticia en términos de cuantificar que nuestros activos son líquidos. Muchas veces en la discusión del endeudamiento de la compañía, nosotros decíamos que teníamos activos que si quisiéramos podíamos realizar, y esto fue una prueba muy buena de eso. Lo hicimos también en el 2015, lo volvimos a hacer el año pasado. Vendimos activos por $425 millones a precios muy buenos. El promedio de las ventas fue $6.600 el metro cuadrado. Y vendimos de distintas maneras. Vendimos algún edificio que lo vendimos en bloque entero y algunos edificios que lo vendimos por pisos. Hay un componente de gente que quiere dolarizarse o protegerse a la inflación, y siempre el real estate en la Argentina fue un buen refugio para eso. Y son compañías o gente que acumula pesos y que quería dolarizarse y sabe que un edificio con renta de un inquilino AAA es un buen crédito en términos de generación de flujo, y seguimos teniendo mucho interés, seguimos viendo operaciones que hay interés de seguir comprando parte de nuestro portafolio, así que probablemente vean más operaciones en el futuro. Bueno, respecto de costa urbana, este fue uno de los eventos más importantes de los últimos años de la compañía. Estuvimos lidiando con la aprobación de este proyecto por 25 años. La compañía compra este terreno en el año 1997. Es un terreno que está al lado de Puerto Madero. Al momento que lo compramos, Puerto Madero recién se empezaba a desarrollar. Entonces, probablemente el tiempo jugó a favor nuestro, que ya hoy Puerto Madero está totalmente desarrollado, no hay tierras disponibles para seguir haciendo desarrollos, entonces el crecimiento natural de Puerto Madero va hacia la dirección de nuestro proyecto de costa urbana. El acuerdo, nosotros necesitamos una urbanización, una zonificación especial de la ciudad de Buenos Aires
porque este terreno no contaba con zonificación, y esa aprobación la tenía que dar la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos a lo largo de la historia varios acuerdos con el gobierno y después no conseguíamos la aprobación a nivel de la legislatura. Finalmente, el año pasado, en el fin del 2021, hicimos un acuerdo donde nosotros le donamos 2/3 del terreno a la ciudad para el desarrollo de un parque. Para darles una idea, este va a ser en términos de tamaño el segundo o el tercer parque más grande de la ciudad de Buenos Aires. Y a cambio de eso, la ciudad nos permite desarrollar en más altura. Entonces, finalmente vamos a tener posibilidad de desarrollar unos 900.000 metros cuadrados de usos mixtos, principalmente residencial, pero también comercial. Y esto va a ser como un nuevo barrio de la ciudad. Es espectacular la ubicación, es uno de los pocos terrenos privados con costa de río, así que bueno, son términos de proyecto, es un proyecto único y espectacular, que lo iremos desarrollando en los próximos años. No es un proyecto que se vaya a desarrollar tan rápido. La que viene, que se ve el render del proyecto. La absorción, y claramente uno de los desafíos es desarrollar edificios residenciales sin crédito, ¿no? Nuestros shoppings a veces compran un par de zapatillas en 12 cuotas, pero un departamento lo tienen que comprar al contado, no hay crédito en la Argentina, y eso claramente es un desafío a la hora de desarrollar un proyecto de esta envergadura. Así que probablemente lleve tiempo. Puerto Madero se desarrolló en unos 15, 20 años, es lo que estimamos que nos va a llevar terminar todo el desarrollo, pero lo que sí van a empezar a ver es que la compañía va a empezar a desarrollar probablemente a partir del año que viene. Estaremos trabajando en la infraestructura del terreno. Hasta ahora estamos trabajando con la ciudad en la división del terreno. Nosotros tenemos que donarle los 2/3 del terreno a la ciudad y nos comprometimos a invertir plata para el desarrollo del parque público, y empezaremos con el desarrollo lanzando algunos de estos edificios a partir del año que viene. Bueno, si tengo que sintetizar, y algo que me llena de orgullo de la compañía, es todo lo que se hizo a partir de un contexto súper difícil. Entonces, cuando poníamos ejemplos de dificultades, y que Argentina trae dificultades probablemente cíclicamente y más de lo que uno quisiera, poníamos como ejemplo lo que pasó en el 2001. Bueno, el 2020 para nosotros fue probablemente más desafiante todavía, y la cantidad de cosas que hicimos que prueban la capacidad de ejecución que tiene todo el grupo de gente que trabajamos en la empresa fue espectacular. Hicimos la fusión de IRSA con IRSA Propiedades Comerciales, simplificando mucho la estructura, que eso nos generó un montón de sinergias operativas y financieras que vamos a ver después en resultados más adelante. Vendimos edificios, inauguramos el edificio que estamos ahora, probablemente de los mejores edificios de la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos una gestión muy activa en costos y manejo de la cobranza. Pudimos mantener una muy baja incobrabilidad a pesar del contexto. Hicimos una fuerte reducción de gastos que nos permite hoy ser mucho más eficientes. Hicimos aumentos de capital, con emisión de warrants. Hicimos más de, creo que fueron 7 operaciones de emisiones de deuda y canje de deuda, que eso fue la parte difícil también. El gobierno sabe, a partir de la norma, que el Banco Central que no les va a dar acceso a las compañías a pagar el 100% de sus deudas, sino que les pide refinanciar parte de sus deudas y les da acceso hasta el 40% de lo que vence. Nosotros fuimos de las primeras compañías que nos tocó implementar esta norma y tuvimos varias emisiones y con muy buen apoyo de todos nuestros inversores, así que eso estamos muy contentos de cómo salieron todos los canjes hasta aquí.
Bueno, los presento a Leonardo Mariocco, nuestro gerente de mercado de capitales, que va a seguir con la parte financiera. Bueno, muchas gracias, Matías. Buen día para todos. Es un placer para nosotros presentar una nueva transacción de ON de IRSA. En este caso, son dos clases, la clase 15 y la clase 16, por un monto en conjunto de hasta 90 millones de dólares. Y entrando en lo que es la clase 15, es una clase que se puede suscribir con dólar MEP y que va en el futuro a pagar tanto el capital como los intereses en dólar MEP. La tasa de interés es a licitar, los intereses van a ser semestrales y tiene vencimiento el 25 de marzo del 2025, aproximadamente 26 meses. Es una amortización bullet y bueno, cuenta con calificación AA. En este caso, digamos, de la ON clase 15, sabemos que hay muchos inversores que por ahí tienen depósitos en dólares MEP en la cuenta sin aplicar, tanto retail como algunos institucionales, y bueno, la posibilidad de que puedan invertir esos dólares en un crédito corporativo reconocido y que muchos ya conocen, y bueno, de ahí es que estamos lanzando esta transacción hacia el mercado. Por otro lado está la clase 16, que es la moneda de suscripciones dólar cable, y digamos hacia futuro también el flujo de capital e intereses lo va a pagar en dólar cable, una cuenta de caja de valores en Nueva York. Esta ON se puede suscribir tanto con dólar cable como con la ON clase 9 de IRSA, en una relación de canje que ahora vamos a revisar. La tasa de interés también a licitar, los intereses son semestrales, es un poquito más larga que la anterior, es hasta el 25 de julio del 2025, son 30 meses. Y como decía, paga sus flujos en una cuenta de caja de valores en Nueva York, la amortización también es bullet. Yendo al tema de la relación de canje, en este caso, los quienes vengan con la clase 9, los tenedores de clase 9 que quieran participar, la relación de suscripción va a ser de 1,035, o sea, es decir, que por cada 100 nominales de clase 9, el inversor va a recibir 103,5 de la clase 16. Acá es necesario aclarar de que de esa relación de canje de 3,5%, 2,2% pertenece a intereses devengados, digamos que ya tiene el título acumulados hasta la fecha, y 1,3% es un premio que van a recibir los inversores por participar. Esto es una suscripción en especie, digamos, no es un canje normativo como nosotros tuvimos que hacer en el pasado por el Banco Central, sino que en este caso es voluntario, ¿no? El inversor que no quiera digamos, participar o suscribir en especie va a cobrar la ON clase 9 el 1 de marzo. Nosotros tenemos 100% de acceso al mercado de cambios para pagar. Pero bueno, en ese caso el que desea quedársela y cobrarla no va a recibir el premio, ¿no? Por no participar en esta transacción. Y quien quiera suscribir en especie, un poco ahí lo que nosotros recibimos es que tenemos un universo de inversores retail y también institucionales que siguen el crédito, que quieren mantener la exposición. Entonces por eso estamos ofreciendo esta posibilidad de suscribir con clase 9 esta nueva clase 16. Bueno, la calificación es AA de fix y el monto de suscripción mínimo es de $100. En cuanto a los tiempos de la oferta, nosotros la lanzamos el viernes pasado hacia el mercado. Vamos a tener 3 días de difusión hasta mañana, y el jueves 26 va a ser la licitación. El settlement de la transacción va a ser el 31 de enero. Esto va a estar listado en BIMA y en MAE, es un título de ley argentina, y el uso de fondos, como explicaba Santiago al principio, va a ser para la cancelación de la clase 2, de $121 millones. Recuerdan que esta ON originalmente era por $360 millones, era la ON internacional que tenía IRSA Propiedades, y a mediados de este año lanzamos un canje en el que recibimos muy buena adhesión, y este es el saldo que queda pendiente de $121 millones que estaríamos cancelando. Ahí tienen el detalle de los colocadores, digamos que son muchos, y bueno, la idea es que todos puedan tener un colocador cerca, digamos, para hacer consultas o
o para participar de esta transacción. Yendo a lo que son los números de la compañía y un poco un resultado de todo este camino que fue mostrando Matías y de todas las acciones que hicimos durante estos años, en este slide mostramos lo que es la evolución del EBITDA de renta, y empiezo por el gráfico que está a la derecha, donde mostramos la evolución anual, y en este último trimestre, digamos, cuando miramos el EBITDA de los últimos 12 meses, ya superamos los niveles pre-pandemia. Digamos, tenemos un EBITDA de 134 millones de dólares consolidado, que supera los 131 que teníamos en Fiscal Year 19, que fue el año anterior completo que tuvimos antes de la pandemia. Después en Fiscal Year 20 y Fiscal Year 21, donde nos vimos afectados por la pandemia, y por ahí también marcar que en el Fiscal Year 21, que por ahí fue el caso más de estrés para la compañía, aún lo que es la línea azul oscura, que es el EBITDA de renta de centros comerciales, sigue siendo positivo, y por ahí marcar, digamos, que es una compañía que tiene un margen de EBITDA muy alto, en torno al 75%, con lo cual aún en este contexto difícil siguió generando caja positiva. Y después, bueno, como pueden ver, la recuperación, y marcar en esa recuperación, y ahí está el gráfico de la izquierda, donde tienen la apertura trimestral del EBITDA, que trimestre a trimestre, o sea, viene evolucionando positivamente, ¿no? Como que esa recuperación de consumo en el primer trimestre de Fiscal Year 23 es mayor que el último trimestre de Fiscal Year 22, y eso es mayor que el tercer trimestre de Fiscal Year 22, y así sucesivamente. O sea, es una recuperación que venimos viendo trimestre a trimestre. Por último, digamos, marcar que en lo que es el EBITDA consolidado, el último registrado, es la evolución del segmento hoteles, que como explicó Matías, digamos, viene mejorando positivamente con el afluente de turismo a Argentina, y que presenta, digamos, una muy buena recuperación. Este slide lo que muestra es este proceso de desendeudamiento que encaramos a partir del 2020, y bueno, con todas las emisiones y transacciones que hicimos, más también los aportes de equity que hicieron los accionistas, la venta de activos, digamos, toda la serie de cosas que ya vimos, bajamos lo que es la deuda neta de la compañía, que en 2020 era de 755 millones de dólares entre IRSA e IRSA Propiedades. En ese momento todavía no estaban fusionadas. Hoy es una deuda neta de 307 millones de dólares. O sea, la redujimos en un 60%. El loan to value es tan solo del 12%. Los activos, digamos, con las ventas que hicimos, quedó demostrado que son activos en dólares y con muy buena liquidez. Y después marcar a nivel de ratios, lo que es deuda neta en términos de EBITDA de renta está en 2.3 veces, y cuando tenemos en cuenta en el EBITDA lo que son las ventas de activos, es aún más conservador el ratio, estamos en 1.3 veces. La verdad es un proceso tremendo de desendeudamiento, que yo no hubiera imaginado en ese 2020 que hoy podríamos estar en esta situación tan confortable. Por último, lo que mostramos acá es como una deuda bruta pro forma, teniendo en cuenta, digamos, lo que es la cancelación de ONs que tenemos que hacer en el mes de marzo, y la emisión de estas nuevas ONs clase 15 y clase 16, que las pueden ver en color verde. Acá, en este pro forma, las tomamos como que emitíamos el monto máximo de 90 millones de dólares, por eso ven esos 45 millones de dólares en Fiscal Year 25 y 45 en Fiscal Year 26. Fíjense que ningún año, digamos que todos los años particularmente, ya se pueden cubrir con la generación de flujo y de EBITDA que tiene la compañía, y que, digamos, queda un esquema de deuda bastante confortable, teniendo en cuenta también que el bono internacional que emitimos a mitad de año lo hicimos amortizable, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que queden los vencimientos bien repartidos en el tiempo, y la posibilidad de cancelarlos con la propia generación de caja. Entonces, una deuda bruta hacia adelante que va a ser de 374 millones de dólares, teniendo en cuenta
esta transacción y la cancelación de las ONs que tenemos en marzo. Y por último, comentarles algo que ya muchos saben, pero vale la pena destacar, que es el carácter del grupo, ¿no? Y toda la franquicia que tenemos en el mercado de capitales, con más de 200 transacciones, con un monto de emisión de más de 18 billones de dólares desde el año 1994 a la fecha, que es una historia que no tuvo defaults, a pesar de pasar por contextos muy difíciles de Argentina. El grupo siempre tuvo el commitment hacia el mercado y hizo todo lo que estaba a su alcance, con todas estas transacciones que vimos en la presentación, ¿no? para cumplir hacia el mercado y bueno, y mantener esta franquicia de crédito que ya es bien reconocida. De nuestro lado, nada más en cuanto a la presentación, quedamos abiertos a preguntas, ya sea tanto de la compañía como del título que vamos a emitir y de la transacción en sí. Bueno, arrancamos con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de utilizar el chat, que quizás es más eficiente, dado que tenemos un número muy alto de participantes. Vamos a tratar de contestar todo. Lo que quede pendiente, los departamentos de relación con inversores, mercado de capitales, acá de IRSA, estamos disponibles durante todo el proceso, así que nos pueden contactar, tienen nuestros contactos, a través de la página web también recibimos todas las consultas. Vamos a arrancar acá. La nueva ON que paga cable, ¿es ley Argentina o ley Nueva York? Consulta a un inversor importador que tiene la ON actual clase 9, que por ser ley argentina, su tenencia no le afecta el acceso al MUN. La consulta es si hace canje o la suscripción en especie, mantiene su situación actual de tenencia de una ON, ley argentina, que paga cable. Sí, la nueva ON en clase 16 es ley argentina y va a pagar cable en caja de valores, en una cuenta de caja de valores en Nueva York. O sea, tiene exactamente las mismas características que ya tenía el tenedor de la clase 9. ¿Puedo como tenedor de IRSA CP 9 acceder al canje? IRSA 9, acceder al canje y también licitar la otra clase? ¿Serían dos órdenes diferenciales? Sí, por supuesto, digamos, el que es tenedor de clase 9 puede suscribir en especie la ON clase 16 y por otro lado puede suscribir con dólar MEP, que son dólares en Argentina, la clase 15. Digamos, cualquiera de las dos alternativas están abiertas para todos los inversores. ¿Existe un tramo competitivo? Sí, hay un tramo competitivo y un tramo no competitivo. El no competitivo, digamos, no fija tasa, no establece una tasa, sino que va a la tasa de corte que determina el tramo competitivo. Por ahí hay que marcar que el tramo no competitivo puede ser de hasta el 50% del monto emitido. Digamos, el resto tiene que estar enmarcado, digamos, la transacción a través del tramo competitivo. Acá nos consultan, porque se le cortó el audio, con qué especie se puede suscribir. De todas maneras, este webinar va a estar el replay en la página, con lo cual lo van a poder repasar, hasta la presentación también en la página web. Sí, o digamos, la ON clase 16 se puede suscribir con la clase 9. Digamos, también se puede suscribir con dólar cable, la ON clase 16. Y por otro lado, como decíamos, la ON clase 15 es suscripción con dólar MEP en Argentina, y esa es solo con cash, digamos, no es con ninguna especie en particular. Consultan por qué color de tasa creen que están dispuestos a pagar con las nuevas licitaciones. Ahí, digamos, nosotros siempre en una transacción lo que hacemos es ver dónde está el libro y el mercado en el momento que licitamos, que eso va a ser ahora el próximo jueves. La realidad es que ahí los ponemos los inversores en contacto con cada uno de sus colocadores que son los especialistas y les van a poder dar una indicación de tasa para poder estar en el libro. ¿Es amortización bullet? Las dos son amortizaciones bullets, la clase 15 en marzo del 2025, la clase 16 en julio del 2025. Bien. ¿Por qué no se incluye el IRCP2 para el canje o para la suscripción en especie sería? Ya hicimos un canje sobre la clase 2, que es el que hicimos mediados del año pasado, que fue un canje que tuvo una aceptación del 66% de todos los tenedores.
por lo cual creemos que estuvo concluida y que tuvimos la oportunidad a los que querían participar de ese canje tuvieron la oportunidad. Acá hay una consulta respecto a la demora en el pago del último cupón de IRSA CP. De IRSA en realidad no hubo novedades hasta que apareció el pago, han resuelto esto, un atraso de pago de cupón genera un costo de oportunidad al tenedor. Sí, fue una situación lamentable para nosotros. Nosotros, la compañía hizo el pago en tiempo y forma. O sea, el día del pago nosotros giramos los fondos al Bank of New York. Nuestro compromiso de pago es una cuenta del Bank of New York. O sea, para que tengan una idea, nosotros contratamos al Bank of New York como trustee de la operación, como fiduciario de la operación, y nuestro compromiso es entregarle los fondos a ellos. Eso fue cumplido el mismo día del vencimiento. Una vez que hicimos el pago, el Bank of New York nos pidió una aclaración sobre la fecha de pago, que le contestamos rápido, y el Bank of New York después tiene que pagar a través de lo que es otro intermediario en la cadena de pago, que es DTC. Ahí hubo una demora que para nosotros fue inédita. Piensen que llevamos haciendo operaciones al mercado de capitales 25 años y nunca tuvimos ningún tipo de demora, siempre esto funciona perfecto. Pero insisto que nuestra relación es con el Bank of New York, nosotros no controlamos lo que pasa después del Bank of New York. La verdad que desde ese día nosotros estamos todos los días hablando con el Bank of New York y con DTC, nos decían que se solucionaba al otro día, y cuando ya vimos que había pasado, creo que había sido una semana de tiempo, piensa que ahí justo hubo varios feriados por fin de año y Navidad, hicimos una comunicación al mercado diciendo de la demora en el pago y finalmente después de ese comunicado al otro día se solucionó y el pago fue efectuado y recibieron todos los fondos. Pero sí, fue la verdad que una situación para nosotros también inconfortable. La consultan sobre la política de endeudamiento para el mediano plazo. Debemos esperar que los niveles actuales se mantengan hacia el futuro, podrían volver a incrementarse. Si comparamos IRSA con una compañía líder en real estate con sus comparables alrededor del mundo, les diría que tenemos un endeudamiento demasiado bajo. O sea, mostramos un LTV del 12%, es decir, el valor de nuestros activos contra la deuda. La deuda solamente representa el 12% del valor de los activos. En otros lados del mundo eso es alrededor de entre el 40 y el 60%. Obviamente que la situación macroeconómica de los países con los cuales nos comparamos es más fácil de predecir, con lo cual nosotros deberíamos tener un endeudamiento más conservador. Yo creo que probablemente en el futuro veamos un nivel de deuda un poco superior al que tenemos ahora, de 3. En términos del LTV lo medimos nosotros, no como deuda bruta, sino miramos principalmente dos ratios, uno es deuda EBITDA y otro deuda hacia nuestros activos. Los dos están en niveles muy bajos, así que probablemente veamos algo más de deuda en el futuro, pero no en la situación actual. Eso va a depender también de los proyectos que tengamos de CAPEX o de inversiones que vayamos a hacer. En la situación actual probablemente veamos la deuda seguir cayendo algo más, así que estamos hablando del mediano a largo plazo que la podríamos ver un poco más arriba de los niveles actuales. Acá hay una pregunta justo en esa línea. ¿Cuál estiman que será el nivel de CAPEX anual que demandará el proyecto Costa Urbana? ¿Y cómo estiman que será financiado, podrá ser financiado? Nuestro compromiso con la Ciudad de Buenos Aires es de invertir $40 millones en la construcción del parque público. Después hay inversión en infraestructura que no la tenemos que hacer toda junta, sino que la iremos haciendo a medida que vayamos desarrollando el terreno. No estamos pensando adicionalmente a estos $40 millones en el corto plazo, y quiere decir en los próximos 1 o 2 años, mayor inversión a esos $40 millones. Así que por ahora el CAPEX es insignificante en el proyecto, y para adelante es un proyecto muy ambicioso. Dije 900.000 metros cuadrados de
de construcción, que para hacer una cuenta rápida a $1.000 o a $1.500 de precio de construcción por metro cuadrado, estamos hablando de 1.4 billones de dólares de inversión. No es necesariamente una inversión que vaya a hacer la compañía contra su estructura de capital. Probablemente haya muchas operaciones de ventas, de swaps, que estuvimos haciendo mucho en el pasado, que es la compañía pone la tierra, alguien desarrolla y le paga con metros cuadrados, lo cual eso no requiere inversión de la compañía. Podemos hacer preventas, hay mucho de desarrollo residencial que se hace prevendiendo unidades al consumidor final, y el consumidor final pagando cuotas hasta la escritura, y eso permite también al desarrollador realizar la inversión sin tener que erogar dinero propio. Entonces, hay muchas alternativas. Dije, es un proyecto largo, o sea, no va a ser 1.4 billones de dólares o 900.000 metros cuadrados de construcción en pocos años. No hay una absorción tan grande para poder desarrollar tan rápido, así que eso será gradualmente y en el tiempo. Bien, acá hay dos consultas que están en la misma línea, para saber si el precio por mercado de la nueva ON del canje se ve afectada. Tenemos certeza de que el Banco Central dará los dólares para el pago de la IRCCP 23 y la 2, en la clase 2, y en el caso del que el Banco Central niegue el acceso a dólares para cancelar deudas hard dólar, ¿qué plan de emergencia tienen prevista para la obtención de dólares? Bueno, me encantaría tener la impresora, pero no la tenemos, la de obtención de dólares. Si el Banco Central no nos vende los dólares, no tenemos una alternativa de pago. La compañía no genera dólares. Incluso la normativa actual prohíbe a las compañías que tengan acceso al MULC a realizar operaciones de contado con liqui. Entonces, supónganse que nosotros quisiéramos comprar dólares en el mercado alternativo, no lo podemos hacer porque eso automáticamente, si habíamos hecho operaciones 180 días atrás de acceso al MULC o 180 días siguientes, no lo podemos hacer. Así que hoy la compañía tiene prohibido poder acceder a dólares de otra manera. Tendría que haber un cambio en la normativa del Banco Central. Igualmente, no es lo que está pasando, o sea, el Banco Central viene manteniendo ese 40% de acceso. La clase 2 de los 121 millones de dólares que quedan remanentes, el Banco Central, se acuerda de la normativa actual, nos vendería el 40%, que son 48 millones de dólares, y la diferencia entre los 48 millones de dólares y los 121 millones de dólares que tenemos que pagar es básicamente esta transacción. Estos son los fondos que estamos buscando, o sea, hacer una emisión nueva de dólares. Nosotros esos dólares los damos vuelta y los vendemos al tipo de cambio oficial al Banco Central, y el Banco Central nos los vuelve a vender al tipo de cambio oficial para poder pagar. Eso es lo que conversamos con el Banco Central y lo que nos dieron autorización para hacer, y es lo que estamos tratando de hacer con esta transacción. Si decido aceptar el canje de la IRCP, dan alrededor de un 3% nominales de una nueva ON, de la clase 9, dan alrededor de un 3% nominales de la nueva ON. Si decido no canjear, recibo el restante del pago el 1 de marzo. Si no me equivoco, esto está así, ¿no? Una cosa importante de aclarar es, quizás es medio semántico, pero formalmente esta transacción no es un canje de deuda, sino que es una nueva emisión. Esto es, los tenedores que tengan, y sí estamos dando la opción a la clase 9 de poder suscribir esta nueva ON con la especie clase 9, que sería como un canje, pero no, si deciden no canjear, el 1 de marzo la compañía va a pagar los fondos y va a cancelar toda la ON, así que es una decisión totalmente de cada tenedor. Lo que preguntaban de lo del 3%, eso tiene dos componentes. Hay un interés devengado, que es todo el interés que se devengó hasta el momento de que hagan, si suscriben con especie, que eso en vez de cobrarlo en efectivo, lo van a recibir en nuevas ONs, y adicionalmente hay un premio que pone la compañía por participar o suscribir en especie de 1.3. Sí,
Sí, eso es el interés de vengado hasta el momento, equivale a 2,2%, y 1,3% sería un premio adicional que reciben en nueva cantidad de ONs clase 16 por las ONs clase 9 que suscriben en especie. O sea, si deciden participar, participan, supónganse que participan con el 100%, pueden decidir participar si tienen 1000 ONs clase 9, si quieren suscribir por 500 pueden hacerlo y los otros 500 los van a cobrar el 1 de marzo. Si deciden suscribir por los $1000, esos $1000 le van a dar ONs un 3% más, o sea, van a recibir la nueva ON por 1030 ONs que las van a estar recibiendo con la suscripción. Sí, una aclaración respecto a la clase 9, digamos, se paga el 100% el 1 de marzo, o hay acceso al mercado de cambios el 100% el 1 de marzo, porque esta es una ON que ya se refinanció bajo la norma en el 2020. Entonces la norma no exige una refinanciación de lo ya refinanciado. Entonces de ahí es que hay acceso y de que esto es voluntario, como explicó Matías, el que quiere mantener la exposición al crédito, que es un poco el feedback que recibimos de muchos de nuestros inversores, está la posibilidad de suscribir en especie y llevarse la clase 16. Y el que no, o sea, por parte, lo podría cobrar el 1 de marzo. Acá consultan cómo quedaron los activos luego de las ventas. Hoy el NAV de la compañía, o el gross asset value de la compañía es aproximadamente $2.5 billion, eso lo calculamos y también lo reflejamos en nuestras presentaciones al tipo de cambio oficial, lo cual ahí hay un tema entre los tipos de cambios, pero el tipo de cambio oficial son $2.5 billion, con lo cual es este 12% con una deuda neta de $310 millones más o menos. Es ese 12% que queda la relación entre activos y deuda. Acá pregunto también por el ratio de cobertura de intereses. El ratio de cobertura de intereses estamos, supongas, pago de intereses anuales alrededor de $25 millones y un EBITDA, bueno, depende de cuánto termine siendo, pero sobre el último año estamos hablando de una cobertura de 5.4 veces. Probablemente sobre el año que viene vaya a ser incluso superior, porque el EBITDA está creciendo, así que va a ser mejor que ese 5.4 veces. ¿Los que ingresan con canje de la clase 9 pueden ingresar por el tramo competitivo? Sí, por supuesto, digamos, pueden ingresar por el tramo competitivo o el no competitivo, digamos, eso como lo desee el inversor. ¿Hay riesgo de repago de la clase 9 ante baja suscripción en especie? No, digamos, ya lo explicábamos antes, ¿no? La clase 9, digamos, independientemente de lo que pase en esta transacción, el que se la quiere quedar, digamos, la cobraría el 1 de marzo. ¿Por qué no se sigue con pagos trimestrales? Entonces, la mayoría de nuestros ONs venían pagando semestralmente, estamos manteniendo eso. No hay una razón demasiado específica. Otra consulta del endeudamiento, pero ya lo respondimos. Con respecto al canje de CP2, donde no haber conseguido el 70% necesario para estar acorde a la norma del central, les habilitó el acceso al MULC para la cancelación del saldo y por este motivo tienen que salir a colocar nuevamente, o finalmente tienen acceso al MULC por el saldo de CP2. Tengo entendido que se canjeó el 66% y el mínimo necesario requerido por el Banco Central pasaba de 60 a 70 por haber canjeado con anticipación. Les cuento cómo es el proceso de... La norma lo que establece es, dice, el central básicamente lo que te va a dar es el 40% del monto que te vence. Y el otro 60% les pide a las compañías que busquen otra fuente de financiamiento que lo refinancie. Claro, para nosotros como compañía, nuestro mejor negocio posible financieramente sería pagar. Hay hoy en día fuentes de financiamiento más baratos que esta, por ejemplo, que vamos a emitir ahora. Podríamos acceder a cosas de menor carga financiera para la compañía, pero bueno, tenemos que lidiar con esta normativa y aceptarla. Entonces, básicamente lo que establece la norma es 40% el Banco Central te da y 60% tenés que refinanciar. Nosotros, la condición esa del 70% no es exacto. Lo que hicimos sí es pedirle al Banco Central, en vez de hacerlo al vencimiento, que era marzo de este año,
poder hacerlo con anticipación. Para darnos esa anticipación, el Banco Central lo que nos dijo es, de lo que entra al canje, en vez del 40%, te voy a dar el 30% cash. Y ese 10% es como que la compañía lo perdió. Y eso fue el costo de la compañía. Aceptó por hacer la transacción bastantes meses antes del vencimiento. Nosotros no queríamos estar con una situación de tener nuestra mayor deuda, nuestro bono más grande el último día, con la incertidumbre que eso podía generar. Ahora, terminó ese canje y nos quedan 121 millones de dólares. Entonces, lo que la normativa, lo que el Banco Central te permite es de esos 121 millones de dólares, sí nos darían el 40 y el 60 también nos dice, consíganlo ustedes de alguna manera. Bueno, y esta es la transacción que estamos tratando de hacer para conseguir ese 60%. Una pregunta más, creo que había una respecto a cuánto de los ingresos están dolarizados. En términos de EBITDA, más o menos veíamos de los 134 millones de dólares de EBITDA de renta, 100 vienen de los shoppings, eso es un 70% más o menos, esos son pesos, de alguna manera link a la inflación, y la otra parte, que es el 30% restante, que proviene de los hoteles y de las oficinas, son dólar link, o sea que eso sí estaría dolarizado, pero link al tipo de cambio oficial. Los activos de la compañía, sí, el real estate son dolarizados, están dolarizados, y las transacciones siempre son link a un dólar MEP, y así están reflejados también en el balance, en el caso de las oficinas. Creo que más o menos cubrimos todas las preguntas, damos 2 minutitos más para algunas consultas, muchas de las que aparecen ya fueron contestadas, después va a estar el replay de este webinar para que puedan verlas, y estamos también abiertos para las consultas. Hay una última, ¿cómo los impacta una devaluación fuerte? Bueno, una devaluación obviamente tiene, nosotros, en términos de los activos, nuestros activos son dolarizados, ¿no? Todo lo que sea real estate en Argentina tiene un valor en dólares. Entonces podríamos decir que nuestro capital es dólares. Veíamos que tenemos un bajo endeudamiento en términos de relación activos contra pasivos, así que una devaluación en ese sentido no tendría un impacto. Es más, en términos de los resultados que generaríamos, o nuestro balance, el estado de resultados, generaríamos una ganancia porque nuestros activos los valuamos a fair value, una devaluación, si evaluarlos en pesos, entonces una devaluación generaría más pesos y generaríamos una ganancia en términos del balance. En términos de flujos, los flujos sí se verían afectados, obviamente cuando nosotros mostramos esos 135 o dividimos nuestros ingresos de pesos a dólares, obviamente que el impacto inicial de una devaluación es una caída en términos de dólares. La historia argentina muestra que atrás de una gran devaluación hay un aceleramiento en la inflación, una aceleración en la inflación, con lo cual posteriormente en los años subsiguientes de una gran devaluación, tus ingresos en dólares se van ajustando, pesos se van ajustando y el tipo de cambio se mantiene más estable, entonces posteriormente volvés a tener un crecimiento en dólares de tu EBITDA. Pero no, creo que principalmente la principal protección es que tenemos activos dolarizados, ¿no? Entonces eso te da un buen hedge a una devaluación. ¿Cómo continúa la política de dividendos para los próximos años? Es difícil fijar una política de dividendos en Argentina con la volatilidad argentina, ¿no? Nosotros lo que hacemos básicamente todos los años es analizar la situación financiera de la compañía, ver la liquidez que tenemos, ver los próximos compromisos de deuda que tenemos que afrontar y en base a eso decidir cuánto es el dividendo. Es una compañía que va a seguir pagando dividendos, es una compañía que si analizamos tiene un margen muy alto de EBITDA, con lo cual todo el EBITDA sirve para pagar la deuda, impuestos, CAPEX y dividendos, y normalmente van a ver que vamos a pagar dividendos. Ahora la cuantía de ese dividendo la vamos a decidir año a año. ¿Tienen previsto canje con la ONE clase 8?
No creo que todas las preguntas fueron respondidas. Con esto damos por concluida la presentación. Les agradecemos la participación, ojalá nos puedan acompañar una vez más en una nueva transacción de la compañía. Quedamos disponibles y abiertos hasta el jueves y en adelante para futuras consultas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.